Bienvenidos a todos a este curso de ecografía vascular. Vamos a ver vídeos cortos y el primero de ellos es un vídeo de introducción sobre ecografía de los diferentes vasos. Vamos a diferenciar por medio de la ecografía arterias y venas. Vamos a ver sus características y vamos a hacer un repaso de la anatomía del sistema venoso profundo y superficial de extremidades superiores e inferiores. Vamos allá. Para diferenciar mediante ecografía una arteria de una vena del mismo calibre, tenemos que observar lo primero que ambas están formadas por tres capas. La parte más externa es la adventicia, la parte media la muscular y la parte interna el endotelio. La pared de la arteria es mucho más gruesa porque tiene mayor grosor de la parte muscular y la vena tiene una luz mayor. Al tener menos músculo, la luz que vamos a ver dentro va a ser mayor que la de la arteria. Por lo tanto, la vena va a ser más fácilmente compresible mediante compresión de la sonda que la arteria. La primera característica que podemos observar en las arterias es que tienen pulsatibilidad. Se ve como una estructura tubular pulsátil y está adyacente a las venas correspondientes. Hay que tener cuidado porque las venas también las podemos ver pulsátiles por contigüidad. Las arterias se ven como dos líneas paralelas ecogénicas blancas separadas por la luz anecogénica. Aquí vemos en la imagen la luz de la arteria y dos paredes blancas dobles y se identifica perfectamente la íntima. La íntima es una línea hiperecogénica más blanca adyacente a la luz. Ahí las tenemos, la parte superficial de la íntima y la parte más profunda. La íntima la podemos medir y debe medir menos de 1,1 milímetro. Las arterias se pueden comprimir si hacemos suficiente fuerza, pero no son fácilmente compresibles. Si hacemos una pequeña presión en las estructuras que estamos visualizando a nivel transversal, viendo una arteria y una vena, la primera que se va a comprimir es la vena, pero si hacemos mucho mayor presión, podemos comprimir las dos. Otra característica que podemos ver en las arterias es que la pared puede estar calcificada, puede tener engrosamientos y zonas más hiperecogénicas por esas calcificaciones. En cambio, las venas también se ven como una estructura tubular, pero de paredes finas, el centro anecogénico, siempre están adyacentes a la arteria correspondiente y por eso hemos dicho que pueden tener también pulsatibilidad, como vemos aquí en la imagen. Esta sería una imagen de la carótida interna. Ya vemos ahí que está calcificada. Se identifica perfectamente la íntima y la vena yugular, que está a su lado, puede tener algo de pulsatibilidad por contigüidad. Si comprimimos, la primera que se va a comprimir va a ser la vena. Se pueden observar válvulas dentro de las venas, no dentro de las arterias, aunque no observaremos válvulas ni en la cava ni en las ilíacas. Hay más válvulas en el sistema venoso profundo que en el superficial y más en extremidades inferiores que en superiores. Las venas se pueden comprimir, se pueden expandir con presiones ligeras del transductor. Son las que primero desaparecen cuando hacemos una pequeña presión. A veces no las vemos porque al posar la sonda ya estamos comprimiéndolas si son muy superficiales. Aquí tenemos una tabla con las diferencias ecográficas entre arterias y venas. Lo primero de ellos es que, ya lo hemos comentado, que las arterias tienen pulsatibilidad mayor que las venas. Las venas, si son pulsátiles, es por contigüidad. Luego hay mucha diferencia de compresibilidad. Las primeras que se comprimen fácilmente con una mínima presión son las venas, aunque si hacemos una presión extremadamente fuerte,
Si son superficiales también podemos comprimir las arterias. Si vemos estructura tubular con válvulas, estamos seguros que estamos ante una vena. Hay mayor autocontraste. Al tener las paredes más finas, las venas, hay mucho contraste entre la parte externa de la vena y el interior. En cambio, con las arterias vemos bien la pared muscular. Luego podemos en las arterias visualizar la íntima, que normalmente la íntima suele medir menos de 1,1 milímetro y a veces la podemos ver calcificada, con zonas muy hiperecogénicas. La estructura de la pared de las arterias suele verse como dos líneas paralelas, ecogénicas, separadas por el espacio anecogénico, donde va la sangre, y en cambio las venas se ven como dos paredes finas, separadas por el espacio anecogénico. Aquí tenemos las diferentes formas de explorar ecográficamente los vasos sanguíneos. En primer lugar, lo podemos hacer en el modo normal, bidimensional, como vemos en la primera imagen. Y dentro de esta modalidad podemos hacer una ecocompresión, podemos comprimir con la sonda y ya vemos que la primera estructura que se colapsan van a ser las venas, que tenemos la vena yugular interna, que está por encima de la arteria carótida interna con esa pared característica. Esto lo solemos hacer con una imagen transversal del vaso y con la sonda totalmente perpendicular. Esto es lo que haremos para comprobar si hay algún trombo dentro de las diferentes venas. La segunda modalidad es el Doppler color. Podemos poner el color y depende hacia dónde vamos a dirigir la sonda, pues lo veremos en rojo, que el flujo se acerca hacia la sonda, o en azul, que el flujo se aleja de la sonda. Podemos hacer una compresión distal con el Doppler color encima del vaso. Podemos comprimir la extremidad a nivel distal, a nivel muscular, y vemos cómo aumenta el flujo sanguíneo, lo cual nos descarta que hay alguna trombosis dentro de esa vena. Y luego veremos también con el Doppler color las diferentes variaciones con la respiración del paciente, haciéndole una inspiración profunda o haciendo una maniobra de Valsalva. Esto también nos descarta que haya alguna obstrucción del flujo a nivel venoso. Y ya por último podemos ver flujos y para eso tenemos que meter el Doppler pulsado. Para ver los flujos tendremos que poner las diferentes estructuras, arterias o venas a nivel longitudinal con una angulación que luego veremos y ahí veremos los flujos abajo en el Doppler pulsado hacia arriba si se acercan a la sonda o hacia abajo si se alejan de la sonda. Y veremos los flujos característicos venosos o arteriales. Ya veremos que si son flujos arteriales vamos a ver un pico sistólico muy llamativo y luego al final una diástole final. Pico sistólico y diástole final. Y en cambio los flujos venosos vamos a ver que oscila con el ciclo cardíaco, sobre todo en extremidades superiores, pero es mucho más oscilante, no es tan picudo. Esta es la forma de hacer el Doppler pulsado de un vaso, de una arteria o de una vena. Ponemos la estructura en longitudinal. En este caso tenemos la arteria carótida interna, porque ahí encima tenemos la yugular interna. Pues vamos a explorar con Doppler pulsado la arteria carótida interna. La ponemos en longitudinal. Ponemos el ángulo del haz de rayos cambiando la angulación para que entre el eje del vaso y el haz de rayos de la sonda sea menor de 60 grados, menor de 60, entre el eje del vaso y el haz del rayo, menor de 60 grados. Y luego tenemos que ajustar el tamaño de la muestra, que es la apertura que veis ahí en el medio, que la podemos modificar, la podemos ampliar o disminuir. La vamos a poner que sea
1/3 del diámetro del vaso. Y abajo nos van a aparecer el flujo que tenemos dentro de ese vaso. En este caso es un flujo arterial porque vemos un pico sistólico y un valle que es la diástole final. Aquí tenemos el Doppler pulsado sobre las estructuras vasculares. Hemos puesto la arteria y la vena en longitudinal. Hemos puesto un ángulo que sea menor de 60 grados y al meterle el Doppler pulsado veremos a nivel arterial, si estamos en una arteria, el pico sistólico, que podemos medir su velocidad, y la diástole final, que es el punto final justo antes del pico sistólico, ahí abajo, la zona más declive. Y en cambio en el flujo venoso vemos que sí que hay oscilación, pero es fásico, se modifica con la inspiración, se modifica también con las maniobras de Valsalva. Si le pedimos al paciente que tosa o que haga maniobras de Valsalva, vamos a ver que el flujo se modifica mucho, mucho más que a nivel arterial. En este caso estamos explorando un flujo venoso, también con Doppler pulsado. El flujo venoso es fásico, se modifica con la respiración y se modifica en dependencia si el paciente está en decúbito o en bipedestación. Cuando el paciente está tumbado, el flujo venoso disminuye con la inspiración. Y si el paciente está de pie, el flujo venoso aumenta con la inspiración. El flujo venoso también se modifica, cesa con la maniobra de Valsalva. Si al paciente le decimos que tosa o que haga esfuerzo, vamos a ver que cesa el flujo venoso. Si estamos a nivel de una extremidad, podemos comprimir a nivel distal y aumentará el flujo venoso a nivel proximal. Ya sabemos que el flujo venoso, según hacia dónde orientemos la sonda, pues va a ser rojo o azul. Ya sabemos que el sentido del flujo venoso va hacia el corazón y es una forma de diferenciar arterias y venas, modificando la incidencia del haz de rayos de la sonda. Y luego vemos también que el flujo venoso se relaciona con el ciclo cardíaco. Hay modificaciones en sístole y en diástole, mucho menores que las que vamos a ver en un flujo arterial, que hay un pico sistólico muy picudo. Pero aquí hay pequeñas oscilaciones con el ciclo cardíaco, sobre todo en extremidades superiores, menos en extremidades inferiores. Y este flujo venoso se puede alterar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, valvulopatía, sobre todo de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia o bien pacientes con arritmias. Y por último, en este vídeo de introducción, vamos a hacer un repaso de la anatomía del sistema venoso, profundo y superficial. Vamos a empezar por la extremidad inferior. Recordar que la vena cava inferior se divide en las venas ilíacas. Seguimos la vena ilíaca externa de la pierna izquierda. Esta vena ilíaca externa se continúa con la vena femoral común. En la vena femoral común drena la vena safena mayor o safena interna, que va por toda la parte interna de la pierna hasta el maléolo interno, hasta abajo. Podríamos seguirlo, es circulación superficial y drena en la vena femoral común, con el callado de la safena interna. La vena femoral común se divide en femoral superficial o femoral profunda. La femoral profunda se continúa con la vena poplitea a nivel del hueco popliteo y esta se divide a su vez en las venas de la pierna, que son la tibial anterior, muy raramente se hacen trombosis de la vena tibial anterior por la parte anterior de la pierna. Y a nivel posterior tenemos la vena tibial posterior y la vena peronea por la parte externa. Y luego tenemos la safena externa, que lo veremos en la siguiente diapositiva,
que drena a nivel de la vena poplitea, la safena externa, que va por la parte externa de la pierna y drena en la vena poplitea. La tendríamos justo ahí. Esa es la vena poplitea y esta es la vena safena, que va por la parte externa. Safena externa o menor. Vemos aquí imágenes más ampliadas del sistema venoso profundo y superficial de la pierna izquierda. Vemos aquí la ilíaca externa, la ilíaca interna. A nivel del ligamento inguinal se convierte en la vena femoral común. La vena femoral común se divide en la femoral superficial, hemos dicho, y en la femoral profunda, que es la que se continúa luego con la poplitea. Y luego tenemos el callado de la safena interna, que ya hemos dicho que la safena interna es circulación superficial que va por toda la parte interna de la pierna y va hasta el maléolo interno. Aquí tenemos la parte posterior de la pierna izquierda y vemos la poplitea, que la hemos dejado aquí, pues la continuamos por la parte posterior, vena poplitea, que se divide en tibial anterior, que se va hacia la parte anterior de la pierna, la peronea, que se va por la parte externa, la tibial posterior, justo por la parte posterior, y esta es la safena externa, que hemos dicho que va al callado de la safena externa que drena en la poplitea. Safena externa que va por la parte externa de la pierna. Y aquí vemos más ampliado el sistema venoso superficial, la safena interna, que hemos dicho, y la safena externa. Ya hemos dicho que la safena interna drena en la vena femoral común, por la parte interna, esta es la pierna derecha, safena interna o mayor, va por toda la parte interna de la pierna hasta el maléolo interno, hasta abajo. Y luego está la safena externa o menor, que drena en el hueco popliteo, en la vena poplitea, y va por la parte posterior. Por la parte posterior y un poquito por la parte externa de la pierna. ¿Vale? Va hasta el maléolo externo. Esto ya veremos que es importante diferenciar sistema venoso profundo de superficial y ver dónde se conecta el sistema venoso superficial con el profundo, porque hay trombosis que son superficiales pero están tan cerca del sistema venoso profundo, de los callados de la safena interna o de la safena externa, tan cerca de los callados y del sistema venoso profundo que hay que considerarlos como trombosis venosa profunda y cambiar el tratamiento de profilaxis o de un tratamiento intermedio de heparinas con un tratamiento anticoagulante como si fuera una trombosis venosa profunda. Y por último, os muestro el sistema venoso del brazo, de la extremidad superior, mucho más fácil que el de la extremidad inferior. Hay mucha circulación también superficial, sobre todo para canalizar vías superficiales, pero cuando queremos coger una vena para canalizar una vía central, pues ya sabemos que nos tenemos que acercar ya a la flexura y preferentemente utilizar la vena basílica, que es la que va directa y se continúa con la vena axilar y con la subclavia. Entonces aquí tenéis la vena radial por la parte externa del antebrazo. Tenéis aquí la conexión de la mediana antecubital. Tenéis la cefálica en la parte externa y la basílica por la parte interna, que siempre es la preferible para canalizar una vía central. Además, ahora recomiendan no canalizar vías centrales a nivel de la flexura, sino ir directamente a nivel superior y pinchar la basílica, la parte interna del brazo, ecoguiada y canalizar la basílica, porque da muchas menos complicaciones, se trombosa menos, menos flebitis e incluso cuando esa vía se va a mantener bastantes días, recomiendan el tunelizarla. Normalmente en las unidades de cuidados intensivos canalizan la vena basílica a nivel superior
y la tunelizan para que haya menos riesgo de flebitis o de infección. Bueno, hasta aquí el vídeo de introducción, muy sencillo. Hemos repasado características ecográficas de arterias, venas, hemos visto formas de explorarla con el modo bidimensional, con el Doppler color y con el Doppler pulsado, que lo tenemos que empezar a utilizar. Y luego ya alguna característica anatómica de extremidades inferiores y superiores del sistema venoso profundo y superficial.